Amén, gloria a Dios en esta mañana, me sea bienvenido, bienvenida. Y quiero administrar sobre este tema que yo creo que es muy importante para nosotros cristianos. ¿A dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Pero es una pregunta que nos hace el Señor a mí y a ustedes. ¿A dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Pues claro que al cielo quiero ir. O sea, es un anhelo, ¿no?, que debemos tener de ir al cielo, pero hay requisitos que cumplir, ¿verdad?, para ir al cielo o ir, para estar en la presencia del Señor, disfrutando de esas calles de oro, mar de cristal. Al pueblo de Israel, el Señor les dijo claramente, le dijo, ustedes escojan. Ahí le pongo entre la vida y la muerte, pero escojan la vida. Mire, el Señor, nuestro Dios, Él en su gran misericordia, a pesar que había rebeldía en ellos cuando iban en la tierra prometida, de acuerdo a las Escrituras, el Señor todavía les dice, yo les pongo entre la vida y la muerte, pero ustedes escojan la vida. Y yo creo, hermano, que ¿a dónde queremos ir? ¿Verdad? Si queremos realmente ir al cielo o estar en la presencia de Dios los 1000 años y lo que siguen con el Señor Jesucristo, yo creo que el Señor lo único que pide es obediencia, porque Él es autor de la salvación para los que le obedecen. Entonces, obedecer a Dios es muy profundo, o sea, no nada más estar aquí sentado, sino que va más allá. La obediencia es dentro y fuera de la iglesia, donde nadie nos ve, ahí también Dios quiere que obedezcamos, ¿verdad? Entonces yo creo que ¿a dónde quieres ir? Al cielo, al infierno, ¿verdad? Nadie quiere ir al infierno, pero ¿verdad? Nadie está preocupándose por su vida espiritual, ¿verdad? ¿Cómo está viviendo ante Dios, ¿verdad? Porque si estamos haciendo su voluntad, gloria a Dios por ello. Pero si nosotros estamos nada más haciendo como que somos cristianos o como que vamos y como que nos regresamos y como que vamos otra vez, pero como que no hay cambios, como que no hay entrega, como que no, entonces el Señor al final del camino nos va a decir, no te conozco, hacedor de maldad, al infierno, ¿verdad? Entonces yo creo, hermano, que nosotros queremos vida eterna, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que estar en obediencia en el Señor, dentro y fuera de la iglesia, porque el Señor sí quiere. Dice que Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir, hermano, que el Señor en su gran misericordia todavía Él está amándonos y dice que se arrepientan. Yo no quiero que ningún alma muera, yo quiero que se salven. O sea, ese es el amor de Dios, que hasta ahorita el Señor no ha venido por su iglesia, por su remanente hasta ahorita, por el amor que Él tiene para sus elegidos, ¿no? Que el Señor quiere que se arrepientan, ¿verdad? Que dejen esa vida vana, que tienen que esforzarse en vivir rectamente como a Dios le agrada. Entonces yo creo que, ¿verdad? El Señor no quiere mandar al infierno a nadie, pero si la persona no quiere irse al cielo, el Señor va a decir, bueno, ¿no quieres ir al cielo? Quiere decir que quieres el infierno. Entonces yo creo que nosotros somos libres que escoger, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Si queremos estar por siempre con el Señor o ahí con el diablo y sus ángeles caídos. Yo creo que es para autoanalizarnos, ¿no? Querer es del griego telo, que es querer, desear, implicando volición y propósito, con frecuencia una determinación. Se traduce con el verbo querer con la mayor frecuencia. El deseo de Dios, lleno de gracia y de misericordia, es de que todos los hombres sean salvos. Ir del griego poreumai, que es ir en el propio camino, pasar de un lugar a otro, de poros, que es pasaje, y vado, que es el término castellano de poro, cielo, del griego ouranos, que es probablemente relacionado con urnumi,
levantar, alzarse, se usa en el Nuevo Testamento de los cielos aéreos, del cielo sideral, tanto como fueron creados por el Hijo de Dios, así también por el Padre. El infierno es del griego gehenna, representa el término hebreo Gehinnom, es el valle de Tofet, una palabra aramea correspondiente. Se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento y 11 de ellas en los Evangelios. Y en cada caso es mencionado por el mismo Señor. Él dice un ejemplo: el que le diga a su hermano fatuo queda expuesto al infierno del fuego. Vamos a entrar a nuestro texto base y está ahí en Mateo 5. Mateo 5:3, el primer texto, nuestro texto base. Mateo 5:3. ¿Ya está ahí? Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar, amén, por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas, Padre, en gran manera tu palabra, que no vuelva vacía, Señor, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, los que tal vez puedan mirar, escuchar esta palabra, puedan ser bendecidos por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso un fuerte bienaventurados. Esta palabra significa literalmente un hombre feliz, un hombre dichoso, un hombre afortunado. Se refiere aquí a algo más que una emoción superficial. La idea del mundo es que la felicidad se fundamenta en las riquezas, la alegría, abundancia, lujos y cosas semejantes. Las bienaventuranzas aquí se refiere a las bendiciones celestiales que Dios ofrece a sus hijos que le aman y le obedecen. Los pobres en espíritu, lo opuesto a la autosuficiencia, y también se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. De ellos es el reino de Dios. Jesús estaba enseñando de que el reino es un regalo de gracia para aquellos que perciben su propia pobreza de espíritu. Y aquí está hablando, hermano, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu no está refiriéndose a la condición pobre física, sino que es la necesidad de buscar a Dios. O sea, tiene hambre de Dios en su corazón, necesita de Dios cada día. Hambre de Dios, o sea, necesita de Dios y constantemente él busca la presencia del Señor. Ese es el pobre en espíritu, ¿verdad? Pobre en espíritu porque está deseando, ¿verdad?, lo espiritual o lo de Dios. Pero cuando la persona no busca a Dios, no quiere nada de Dios, entonces no es pobre en espíritu. O sea, pobre en espíritu es aquella persona que realmente quiere de Dios, tiene hambre de Dios y quiere estar en la presencia del Señor cada día. Ese es el pobre en espíritu. Y que dice: porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, de esas personas, de los que buscan a Dios, de los que están con hambre de Dios, son las personas que van a estar en la presencia del Señor. O sea, son los que van a entrar al reino de los cielos, porque son pobres en espíritu. Acordémonos que como esta iglesia de la Odisea, muy rica, muy próspera, pero para Dios no era rica, para Dios era pobre, desaventurada, porque no tenía lo más importante, que es Jesucristo. En sus vidas estaban los grandes edificios, pero Jesús no estaba dentro de ahí, porque no lo dejaban entrar, ¿verdad? Solamente ellos mismos convivían, ellos mismos hacían lo demás, pero no había el centro principal de adoración, que es Jesucristo. Como nosotros aquí venimos por Cristo, porque
le debemos muchas cosas que Él nos ha dado, esas bendiciones espirituales. Tal vez no son riquezas materiales, pero tenemos lo más importante, la paz de Cristo en nuestros corazones. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces yo creo que es reconocer que estamos en bancarrota espiritual. Mire, hermano, qué palabra tan interesante. Bancarrota espiritual, o sea, quiere decir que se reconoce hasta dónde está en la espiritualidad, no lo que uno nos ve en la gente, no lo que la persona cree de nosotros, o como estamos ahí, estamos creyendo nosotros, ¿verdad? Que estamos bien. No, es Dios mismo mirando el corazón del hombre. Y Él ve la condición. No estoy hablando de que estás fiel en los servicios, estamos hablando del corazón que Dios conoce. Cuando una persona realmente está en bancarrota espiritual, que realmente necesita de Dios, o que realmente necesita levantarse, o necesita buscar una vez más del Señor, enamorarse de Cristo, o vivir una vez más para el Señor, eso es estar en bancarrota espiritual. Yo creo que solo Dios conoce el corazón, y también nosotros mismos sabemos en qué nivel espiritual estamos. No lo que expresamos, no lo que decimos, no es que yo soy cristiano, no, yo es que tengo tantos años, no, yo tengo tantos ministerios, no. Estamos hablando del corazón. ¿Cómo está el corazón? Si realmente está con una espiritualidad buena, entonces sí eres bienaventurado. ¿Por qué, hermano? Porque eres pobre en espíritu. ¿Verdad? La gente de afuera no sabe entender esto. De ser pobres en espíritu es realmente estar enriquecido en Dios, en lo espiritual. ¿Verdad? No es una emoción, no es algo que me siento muy bien, es algo que traemos en el corazón. ¿Verdad? Y el Señor te da esa alegría, te da esa satisfacción de sentirte bien. ¿Por qué? Porque tú estás buscando la presencia del Señor. No necesitas lo material, porque tienes lo más importante, que es, ¿verdad?, la entrega, o te entregaste al Señor y ahorita el Señor te está llenando, ¿verdad?, de grandes bendiciones. Dios anda buscando hombres y mujeres que le amen, que le obedezcan, no un rito, no un mecanicismo, no algo que lo sabemos hacer, sino que es algo fresco en el corazón, algo que cada día uno tiene que estar peleando por su salvación. No es fácil, Pablo lo dijo. Dice, no es que yo ya sea perfecto, no es que ya la tenga ganada. Pablo era un hombre erudito, un hombre sabio, un hombre que conocía la ley, pero también entendía que no porque conocía todo eso, era un hombre el más destacado de aquellos tiempos, de los discípulos de Gamaliel, era el mejor, él sobrepasaba. Pero ¿qué dice? No que sea perfecto, o sea, no que la tenga ganada, sino que yo prosigo a la meta. No es que ya leí ahora, dentro de varios días, no, es que me esfuerzo, busco la presencia del Señor cada día. Eso es el pobre en espíritu, necesita de Dios, necesita de la presencia del Señor porque lo anhela, ¿verdad? Lo desea. Como el siervo, ¿verdad?, que brama por las aguas, llora cuando no necesita el agua, la hierba fresca para sobrevivir. Así nosotros tenemos que anhelar a Dios. Es cuando realmente somos pobres, ¿verdad?, en espíritu. Yo creo que, hermanos, necesitamos entender esto, que tenemos que esforzarnos cada día. Yo sé que a veces no hay fuerza por la prueba, la lucha, pero vamos a esforzarnos aún así, ¿verdad? Tenemos que continuar hacia adelante. Déselo fuerte el aplauso al Señor, hermano.
Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Mateo 18, más adelante. Mateo 18, 3. Ya hasta ahí dice la palabra de Dios. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mire, hermano, el Señor, ¿se acuerda usted cuando ellos estaban ahí alegando quién será el primero? O sea, ¿quién va a ser el mayor allá en el reino de los cielos? No, pues yo, Pedro, porque yo siempre andaba con el maestro y yo caminé sobre las aguas. No, yo, Juan, porque pues yo soy el amado y yo me recuesto en su pecho para escuchar el latido de su corazón. Pues yo creo que yo voy a ser el que va a estar ahí. ¿Y qué le dice el Señor? Si quieres ser grande, tienes que ser como un niño. Porque si no eres como un niño, no vas a entrar al reino de los cielos. O sea, nacer de nuevo, ser un niño. Y no está hablando que vas a agarrar un carrito y vas a ponerte a jugar como un niño. No, no está hablando de eso. Es en el corazón, como un niño. ¿Verdad? Que un niño cree todo. Un niño, si le dices algo, él lo cree que se lo vas a dar. Y así nosotros también tenemos que la palabra tenemos que recibirla con fe, como un niño. O hacéis como niños. Esta es la manera en la que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a la conversión o al nuevo nacimiento. Presenta la fe como la dependencia absoluta, sencilla y confiada de aquellos que no poseen recursos propios de qué valerse, como los niños. No tienen ningún logro o realización en los cuales estar confiados. Entonces nosotros tenemos que ver como el Señor, como nuestro único recurso, como un niño. El niño depende de los padres como su único recurso, como lo único que tienen son los padres. Así nosotros como este niño que necesita del padre, la madre que lo sustente, que lo ayude, que lo levante. Así nosotros necesitamos agarrarnos de Dios con una fe ferviente, que solamente el Señor nos puede sustentar, el Señor nos puede levantar, el Señor nos puede guiar en esta tierra, como el niño, ¿verdad? Que él despierta y quiere buscar a la madre, quiere el sustento, ¿verdad? Para ser alimentado. Así también nosotros tenemos que entender que tenemos que confiar en Dios como nuestra única esperanza, como nuestra única ilusión para seguir adelante. Nadie más sino que Jesucristo, así como este niño, ¿verdad? Dice que el que se quiera ser grande, que sea como este niño, ¿verdad? Dice porque el que se exalta, dice, va a ser humillado. Porque ellos querían saber quién era el que iba a ser el mayor, o quién era el que iba a estar allá en el cielo, casi se puede decir el que iba a estar ahí como el segundo del Señor Jesucristo. Y el mismo Señor le dijo, yo no tengo potestad para eso, sino que ya están los que van a estar allá. O sea, acuérdense que allí, de acuerdo en Apocalipsis, los que van a estar ahí día y noche, alabando a Dios. Pero ellos querían saber quiénes iban a ser exactamente. Y el Señor le dice, tienen que volverse como niños. O sea, está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando de la nueva conversión. Está hablando de cuando son regenerados. Está hablando de que no por conocer la palabra está la seguridad de la salvación, sino que es esforzarnos por vivir la palabra. Nadie se va a salvar porque conoce Biblia. Se va a salvar porque la vive. Se va a salvar porque se esfuerza. Se va a salvar porque está haciendo lo que dice la Escritura. Oidor y hacedor de la palabra. Entonces,
Los que se hubieran salvado fueron los fariseos, que ellos conocían la ley. No basta conocerla, sino que vivirla cada día. ¿Y cómo? Bueno, ya sabemos que lo que dice la Escritura, que tenemos que ser obedientes a su palabra. Entonces, hermanos, es importante autoanalizarnos sobre la conversión o sobre nuestra vida, cómo estamos ante Dios, si realmente ya hemos nacido de nuevo, si realmente ya hemos experimentado un cambio en tu corazón, porque si sigues igual, con lo mismo de siempre, entonces no hay conversión todavía, solamente hay remordimiento, ¿verdad? Venimos por remordimiento, nos congregamos y nos vamos otra vez igual. Entonces eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que te arrepientas de todo lo malo, de tu corazón, tus acciones, tus actitudes, y empezar de nuevo. Y eso es conversión, cuando nosotros realmente estamos viviendo la palabra. La palabra de Dios es muy extensa. Tienes que hacerte como niño o tienes que ser como un niño, si no, no vamos a entrar al reino de los cielos. No estamos hablando de los berrinches de los niños, estamos hablando de la conversión, estamos hablando de cómo son de berrinche, no. Dice, tengo que ser berrinche para entrar al reino de los cielos, porque el niño es bien berrinche, no. Está hablando de la conversión, está hablando del nuevo nacimiento, para que usted pueda entrar allá, al reino de los cielos. Si no es así, es en vano los 40, 50 años que llevamos en el Evangelio. Mucho conocimiento va a ser en vano. No va a decir el Señor, ¿sabes qué? No te conozco. ¿Quién eres? No, pues yo soy el que estaba ahí, Señor, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Lavaba las cosas que ponían en la entrada. Yo era el que le daba, sacudía ahí. Sí, pero no te conozco. Entonces, hermanos, es importante volver a nacer. Es importante la nueva regeneración en nuestras vidas, que dependamos directamente de nuestro Dios como un niño que depende de su madre y su padre. Vamos a seguir leyendo Mateo 23. Seguimos estudiando la palabra. Mateo 23, del 33 al 39. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Son palabras literalmente de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo, si Él es amor? ¿Cómo dice estas palabras? Bueno, hermano, porque se ameritaban la situación, el momento. Generación de víboras, dice, ¿cómo van a escapar del infierno? O sea, tanto conocimiento los fariseos, tanto que conocían de la ley, pero eso no les iba a garantizar que ellos iban a salvar. Tenían que arrepentirse, tenían que reconocer su pecado, tenían que reconocer que necesitaban un nuevo nacimiento igualmente. ¿Y
¿cómo van a escapar? ¿Cómo pueden escaparse de esa condenación del infierno? O sea, y no es como muchos dicen, esas denominaciones que dicen que el infierno no existe, que el infierno era en el basurero de aquellos tiempos en Jerusalén alrededor, que estaban quemando, siempre estaba la basura día y noche quemándose, que ese es el infierno. No, el infierno, hermano, es tan real como la vida eterna, porque el Señor Jesucristo una y otra vez lo explicaba, una y otra vez hablaba sobre el infierno. ¿Por qué? Porque existe. Así como existe la vida eterna, también existe el infierno. Entonces es importante entender que aquí le está diciendo a ellos directamente cómo van a escapar, cómo van a huir de la ira. Yo creo que tanto conocimiento, eso no los iba a salvar. Mandaba profetas y los mataban, los crucificaban, azotados, las persecuciones, y le está reclamando el Señor sobre, desde el primer mártir, o sea, Abel, hasta el último, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y le está diciendo, tienen que arrepentirse. El amor de Dios, hermanos, desde el Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra por primera vez, la primera vez que vino y creció, el niño nació y creció, desde esa vez el Señor quiso que Jerusalén fuera restaurada, o quiso que Jerusalén fuera bendecida, pero Jerusalén no estaba dispuesta a ser amada. Jerusalén lo rechazó. ¿Cómo es, verdad, rechazar al dador de la vida? Aborrecer a lo que ellos necesitan, aborreciendo a su Salvador. Él los quería amar, pero ellos rehusaban, lo rechazaban, lo aborrecían. ¿Por qué? Porque Él los amaba, los quería salvar. Un tiempo pasaron un video de Francia, de que unos jóvenes se metieron a una librería cristiana y literalmente rompieron todo lo que encontraron, lo que venden ahí, las Biblias las sacaron, las quemaron. ¿Por qué le digo esto, hermano? ¿Por qué aborrecen tanto a Dios que ellos dicen que no existe? ¿Cómo es que aborrecen algo que no existe? Como aquel que dice, yo soy ateo. ¿Pero por qué eres ateo? No, pues es que yo necesito nada más portarme bien pero ¿de qué te vas a salvar si tú no crees en Dios? Entonces, estos muchachos dicen que no existe Dios, pero ¿por qué hacen tanto? ¿Por qué quieren destruir la palabra de Dios? La palabra que ahí está para los que quieran salvarse, ¿no? Y aborrecen tanto a Dios que lo van a necesitar un día. Cuando estén definitivamente en la presencia de Dios, nadie se escapará, buenos y malos. Aquí el Señor mismo, acuérdense que el Señor hablaba con autoridad, y aquí le está diciendo, serpientes, generación de víboras. ¿Cuántos alguna vez han encontrado nidos de serpiente? ¿Alguna vez de pura casualidad? Un pozo grande y es donde están el nido de las serpientes, están así. Ahí están, entre todas están así. Se entrelazan entre ellas ahí. ¿Cómo van a escapar, verdad, de la condenación eterna, mientras hay vida y esperanza? Pero si no se arrepienten, va a ser triste el infierno. Profetas, sabios, escribas, es decir, los discípulos, así como los profetas, los evangelistas, pastores,
que continuaron predicando la palabra, Abel y Zacarías. Abel fue el primer y Zacarías el último del Antiguo Testamento. Hijo de Berequías, eso está en Zacarías 1:1, eso lo lee en casa. Esta generación, históricamente, esta fue la generación que experimentó la absoluta destrucción de Jerusalén y el incendio del templo en el año 70 después de Cristo. El lamento de Jesús sobre Jerusalén y el retiro de la bendición de Dios del templo y cuando fue saqueado. Como la gallina sus polluelos que los cuida, así quiso nuestro Señor cuidarlos, amarlos, pero ellos lo rechazaron definitivamente. Por eso está diciendo quién, en otra versión, quién les enseñó a huir de la ira que va a venir. Hermano, ¿por qué es importante entender esto? Porque en los tiempos del Señor Jesucristo lo rechazaron literalmente, lo hicieron a un lado porque Él hablaba con la verdad o porque Él les explicaba la verdad o quería el Señor salvarlos porque los amaba y es su pueblo. Pero ellos no entendieron esa visitación, no entendieron ese amor del Señor, lo rechazaron. Él quería juntarlos como la gallina de sus polluelos y ellos lo rechazaron. Entonces por eso dice generación de víboras, porque no entendieron que alguien que los amaba tanto y estuvo con ellos, Dios en carne en la tierra, a su pueblo fue para salvarlo, pero ellos lo rechazaron. Dijeron, yo no quiero nada de ti, yo no necesito de ti, yo estoy bien, yo soy hijo de Abraham. Y el Señor dice, si fueran hijos de Abraham, me escucharían. Pero como no eran hijos de Abraham, yo creo, hermano, que el Señor aquí nos está diciendo muy claro que nadie se va a escapar del infierno si no se arrepiente. El pueblo de Israel no pudo valorar la visitación. Dios les mandaba un profeta, le mandaba otro, le mandaba otro, le mandaba otro, y así mismo lo torturaban los profetas. No querían lo bueno, no querían escuchar esos mensajes del cielo que decía, arrepiéntanse, si no va a haber una gran calamidad a la nación de Israel. Pero eso no les gustaba y les hacían daño, como a Isaías, literalmente lo metían a las cisternas para matarlo. ¿Por qué? Porque les hablaba con la verdad. El Señor que nos ama tanto, hermano, Él nos habla con la verdad. El Señor que te ama tanto, Él te habla con la verdad para que te salves. Pero si no, nosotros no entendemos. Oh, hombre inexcusable, conoces la palabra, la sabes, no vamos a poder escapar del infierno porque conocemos la palabra, la sabemos. Es importante ponerla en práctica, pero dice, ¿cómo van a escapar de esa condenación? Porque el Señor pudo mirar cómo ellos hicieron estragos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de lo que les sucedió a los discípulos, a los 12 discípulos, cómo fueron torturados, muertos por el Evangelio, y toda esa sangre. ¿Y cómo van a escapar de lo que han hecho con mi pueblo, con mis profetas? Ahora, hablando de nosotros, tenemos que también autoanalizarnos. Y no estoy hablando de que hemos matado profetas, de que hemos matado a una persona que predica, no, sino que la condenación va a ser grande para nosotros si sabemos la palabra o la conocemos, o si sabemos lo más básico de las Escrituras. Va a ser una condenación terrible. Más vale no haber conocido a Dios, más vale no haber conocido su palabra. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Mateo 25, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios.
Mateo 25, del 34 al 46, son varios textos. Mateo 25, del 34 al 46, dice así la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Estaremos del lado donde nos va a decir el Señor: entra al gozo de tu Señor, a la vida eterna? ¿O en el otro lado donde nos diga: no te conozco, hacedor de maldad, al fuego eterno? Yo creo, hermano, que no quisiéramos escuchar esas palabras, pero realmente es nuestra decisión. Si nosotros realmente nos estamos esforzando, viviendo en santidad, el Señor va a bendecir tu vida y estarás ahí en la presencia del Señor. Preparados para vosotros o ustedes. Esta terminología subraya que la salvación de estos es un don de Dios, no algo que merecían, sino por gracia. Las buenas acciones no son el motivo a la entrada en el reino celestial, sino la gracia de Dios en la vida de cada uno de ellos. Que tenemos que tener buenas acciones como cristianos, tiene que ser, pero es todo por gracia. El castigo eterno o vida eterna, la palabra griega que se utiliza en ambos casos, el castigo de los malos es tan eterno como la dicha de los rectos. El castigo de los malos muertos a lo largo de las Escrituras como fuego eterno, fuego que nunca se apagará, el gusano de ellos no muere, un lugar de tormentos y llama, eterna perdición. La vida eterna son para aquellos que se esforzaron en la tierra, viviendo rectamente, apartados del pecado, estarán por siempre con Dios, o como dice el libro de Daniel, en el 12 dice que unos van a despertar para condenación eterna y otros para vida eterna, unos para confusión eterna y otros para vida eterna. ¿Quiénes son los que van a levantarse del polvo para vida eterna? Bueno, yo creo que los que han hecho lo agradable ante Dios, los que han vivido una vida limpia, recta ante el Señor, esos son los que se van a levantar para vida eterna. Y, ¿verdad? Como estos dicen: pero Señor, ¿cuándo me viniste a pedir una comida? ¿O cuándo me viniste a pedir una ayuda? ¿Cuándo te enfermaste? Me dijiste: ve a verme. Dice,
¿Cuándo? Dice, bueno, en cuanto tú no lo hiciste con estos pequeños, por cuanto no hiciste esto, entonces dice, no te conozco, porque el Señor aquí está hablando de cómo nos comportamos en la tierra. Vamos a ser apartados los que realmente ellos hicieron su voluntad, van a irse al gozo del Señor, y los que no, a la condenación eterna. Dice, no te conozco. Yo creo que es importante analizarnos cómo estamos ante Dios. Si estamos mal o en bancarrota espiritual, es importante analizar. Es importante que analicemos eso y nos levantemos para Dios. ¿De qué sirve que el hombre nos vea bien espiritual? ¿De qué sirve que el hombre nos vea que estamos aquí siempre y nuestro corazón está alejado de Dios? ¿De qué nos puede servir eso? Al final del camino nos va a decir el Señor, no te conozco, no sé quién eres. Nunca cambiaste, nunca dejaste el pecado, nunca dejaste la maldad. Simplemente fue fachada, simplemente fue apariencias al fuego eterno. Yo creo, hermano, que no quisiéramos escuchar esas palabras, pero si no entendemos y no queremos, el Señor nos va a decir, bueno, es que no quieres hacer mi voluntad. Aunque leímos ahorita que el infierno es para Satanás y sus seguidores, y no nada más para él, no, sino que para los que también no quieren salvarse, los que no quieren hacer la voluntad de Dios, para los que no quieren vivir en santidad, aunque ellos digan que se van al cielo, pero si no están haciendo la voluntad de Dios, no se van a ir al cielo, porque el Señor conoce los corazones, conoce nuestras vidas, ¿verdad? Podemos aparentar mucha espiritualidad, mucha santidad, pero si el Señor nos dice, ¿y esa carita de qué o qué? A mí no me engañas, sé quién eres. Déselo fuerte el aplauso una vez más, no se moleste, Dios. Por eso no me gusta con usted, porque usted lastima. No, hermano, es palabra de Dios para que uno la analice. Y si tú estás bien, pues gózate. Nos vamos a arrepentir los pecadores, los que estamos mal. Y adelante, ¿no? Un lugar terrible, un lugar horrible en esa parte ahí del infierno, donde va a ser, ¿verdad?, el crujir de dientes. Yo creo que es mejor esforzarnos, ¿no? Cada día. Vamos a leer Lucas 16. Lucas 16 del 19. Muchos han dicho que esta parte es parábola, pero no es parábola. Se ha comprobado en el original que es una historia que contó el Señor Jesucristo que pasó en un lugar, porque de ahí se agarran para no creer en el infierno. Dice así la palabra de Dios, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora ese es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros.
de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire, hermano, es que era algo muy complicado para este hombre rico. Estaba la desesperación al 100%. Definitivamente, hermano, no es lo mismo estar escuchando una historia que pasó que estar ahí dentro ya. Porque él disfrutó de sus riquezas en la tierra, manjares, pero se le olvidó que un día iba a estar en la presencia del Señor. A ese hombre, este hombre mendigo que andaba con llagas y comía lo que caía debajo de la mesa, tal vez los pedazos de carne, o hasta él se los tiraba. Pero ahora este hombre, el mendigo o Lázaro, ahora él estaba ahí disfrutando la presencia del Señor y con Abraham ahí al seno o consolado, y ahora este que estaba disfrutando en la tierra, el rico, ahora estaba en tormento y se preocupa. Dice, tengo hermanos, dice, para que les avisen cómo está por acá el infierno. Se imagina, se dé cuenta usted que el infierno es real. No, pero es que me contaron que voy a andar bailando con las diablitas ahí. No, ellas van a estar ahí también quemándose ahí, en el infierno, donde el gusano no muere ni el fuego se apaga. Lázaro, este Lázaro no se trata de Lázaro en Juan, el cual murió después. Este es otro Lázaro. Esta no es una parábola ni una historia que se imaginaron, sino que es algo que sucedió. Las migajas que caían de la mesa, llagas y perros que venían a lamerlas, hicieron que Lázaro pareciera un hombre odioso ante la vista de los fariseos, porque ellos estaban inclinados a ver estas cosas como una prueba irrefutable de la falta de favor divino. El seno de Abraham, esta misma expresión que solo se encuentra aquí en las Escrituras, fue empleada en el Talmud como figura lingüística para aludir al cielo. El hombre rico en el Hades es la imagen empleada por el Señor Jesucristo en un paralelo de la idea común de los rabinos, de que el Seol tenía 2 partes antiguamente, una parte para los justos, sus almas, y otra para los malvados. Pero cuando ya el Señor Jesucristo vino, entonces los que son de Cristo se van directamente al cielo ahora, y los que no se van al infierno. Ya no están ahí los justos con los impíos, sino que ahora ya solamente están ahí los impíos, ahí ahora en el infierno, los que están falleciendo. Entonces, hermano, yo creo que es claro, amén, que está hablando de esta historia el Señor para que ellos reflexionaran, para que analizaran sus vidas, y le está diciendo que era algo real el infierno. O sea, le está dando a entender que el infierno no es como lo han comentado, que no, el infierno no es malo. El infierno, pues ahí es un lugar donde los van a sacar de ahí, de ese lugar, para después se purifican. No existe el purgatorio para los cristianos. No hay una parte en la Biblia que lo diga.
Por eso es importante entender esto, que el infierno es tan real como usted y yo, que estamos ahorita viéndonos. Es real el infierno. El Señor Jesucristo le está dando a entender que tuvieran cuidado, ¿verdad? Porque los judíos realmente ellos estaban convencidos que ellos no tenían por qué ir al infierno. Estaban convencidos de que es el pueblo de Dios. Sí, pero aquí le está dando esta historia que no nada más es importante ser pueblo, sino que también, ¿verdad?, las acciones, ¿verdad?, de cada persona. Entonces el rico estaba en un lugar de tormento. Quiere decir, hermano, que ahí es un lugar muy, pero muy horrible, porque se imagina, hasta quería que le mojaran, en que sea un poquito su lengua, por el tormento que estaba ahí, o sea, el fuego que estaba ahí, o sea, el calor intenso, y él quería, y que fueran a avisar a sus hermanos para que no fueran a ese lugar. ¿Se imagina? Es como dicen, ¿verdad? Ni a mi peor enemigo quiero que esté ahí. Entonces, así era aproximadamente eso, ¿verdad? Que no quería que sus hermanos pasaran por ahí o llegaran a ese lugar. Vamos a leer Gálatas 5. Amén. Gálatas 5 del 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21 dice la palabra de Dios de esta manera. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, esto es algo tan claro. Si no dejamos de practicar esos pecados, no vamos a heredar el reino de los cielos. Aunque conozcamos la palabra 5, 10, 15, 20 que la has leído, si no obedecemos a esto, nos vamos a ir al infierno. Literalmente aquí está hablando de que estas personas si no se arrepienten, si lo siguen practicando, si lo siguen haciendo, al final del camino les espera el infierno. Si se arrepienten, gloria a Dios, ¿verdad? Se van a la vida eterna. Pero son manifiestas las obras de la carne. O sea, los que continúan con eso mismo, esos pecados, dice, no vamos a heredar el reino de los cielos. O sea, es en vano que estamos aquí. Es en vano que llevamos años y años y años conociendo la palabra. Nos vamos a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo lo que está diciendo las Escrituras. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, aunque Dios es amor, aunque Dios es tan bueno, aunque Dios es tan misericordioso. No vamos a entrar. Vamos a entrar, pero al infierno, pero a la vida eterna no. Manifiestas quiere decir la carne misma manifiesta las maneras, las formas obvias y definidas. La fornicación, la palabra griega es porneia, que es de la cual se deriva el término pornografía. Se refiere a toda actividad sexual ilícita, o sea que es algo que no lo hace legalmente. El adulterio es el sexo fuera del matrimonio. Homosexualismo, bestialidad, incesto y prostitución. Lascivia es dar rienda suelta a las pasiones sexuales más bajas. La hechicería, la práctica de ocultismo, la brujería y la magia. Las contiendas, las herejías, enojo, enemistades resultan en contiendas. Los pleitos, celos, resentimientos odiosos, iras. Todo eso, hermanos, es la carne lo manifiesta. Los que practican estos pecados no heredarán el reino de los cielos.
¿Estás enojado conmigo? No, no estoy. ¿Estás enojada conmigo? No, no estoy. ¿Me amas? Te amo. Y unos ojos que para matarte. Por fin, se manifiestan las obras de la carne. O sea, son algo que la carne lo manifiesta. Lo manifiesta, lo delata lo que realmente queremos hacer. Dice, los que practican todo esto no van a heredar el reino de los cielos. Y dice Pablo, y esto erais ustedes antes. O sea, sí es cierto, fuimos, pero ahora tenemos que restaurarnos. Entonces, hermanos, los que continúan practicando esto no van a heredar el reino de los cielos. O sea, eso es imposible, solo si se arrepiente la persona. Hay pecados que no están aquí, que no se mencionaron, Pablo no los menciona, pero que son pecados, ¿verdad? Porque es el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, y le estamos metiendo cosas al cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y es pecado también. Y si lo seguimos haciendo, no vamos a entrar al reino de los cielos. Pero pastor, ahí no tiene que el que fume, no tiene, no has leído bien. Eres templo del Espíritu Santo. Si Dios hubiera querido que fuéramos fumadores todos, nos hubiera hecho un agujero ahí arriba, acá arriba en el coco, para que de ahí saliera el humo, para que estuviera sano el cuerpo, pues. Pero Dios no lo permitió. Hasta unos se dan el lujo de sacar el humo por los oídos. O sea, hermano, si Dios no está ahí escrito, pero Él no se agrada. ¿Verdad? Como me dijo esta persona, no, dice, llevo muchos años en el Evangelio, pero no, lo único que no puedo dejar es el cigarro, pero todo lo demás ya lo dejé. No, pero es que un poquito de levadura le da toda la masa. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Amén. Ya por último vamos a leer Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:4. Ya es el último texto. Dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? 2:4 de Segunda de Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén, para evitar que alguien creyera que Dios es demasiado amoroso y misericordioso, como para juzgar a los falsos maestros perversos y sus seguidores engañados. ¿Usted cree que a nosotros nos va a perdonar si no dejamos de pecar y no nos arrepentimos? Nos espera el infierno. Los ángeles que pecaron, siendo ellos que estaban en el cielo, adoraban a Dios. Eran 100% leales, 100% honestos consigo mismo. Pero Satanás, que se lo reprenda, los engañó, ¿se acuerda? Y se los trajo a la tierra. Los ángeles que pecaron, estos ángeles, según Judas, no guardaron su dignidad, o sea, no fueron obedientes, sino que abandonaron su propia morada, arrojándolos al infierno. Pedro está diciendo una mitología griega para aludir al infierno o Tartarus. Los griegos enseñaban que Tartarus era un lugar más bajo que el Hades, reservado para los seres más perversos de todos, entre humanos, dioses y demonios. Y los judíos decían que era el lugar donde se fueron los ángeles caídos, según ellos, prisiones de oscuridad. Los demonios tienen terror en esos lugares, reservados al juicio. Son demonios encarcelados como prisioneros
que tienen que esperar tras las rejas su sentencia final. Nosotros, hermanos, podemos estar tan confiados que nos vamos al cielo, porque vamos a la iglesia, pero eso sí, juzgamos, criticamos a una persona que está allá afuera tirada en la calle por licor, y decimos, este tomador se va directo al infierno, porque mira cómo está tirado. Y nos volvemos personas, ¿verdad?, que estamos señalando a los demás, pero no nos podemos señalar nosotros mismos. Entonces, hermanos, si a los ángeles que estaban allá con el Señor arriba, que lo adoraban, que estaban siempre con Él, no los perdonó, ¿verdad? Que hubiera dicho, bueno, es que ellos siempre me amaban, los voy a perdonar, mira, no se vayan al infierno, aquí los voy a tener, pero van a estar en disciplina, No, los mandó, porque esos ángeles iban a contaminar a los demás, y así iba a irse de uno en uno. Por eso es que nosotros debemos entender que si los ángeles, ¿verdad?, fueron condenados, fueron llevados a esos lugares de oscuridad, ¿qué nos espera a nosotros, hermano? Hermana, ¿qué nos espera? Si nos confiamos y decimos, pero yo soy buena persona, yo no soy tan malo como el hermano fulano, como la hermana, yo no soy tan malo, tan mala, pero nos estamos olvidando de nosotros mismos, cómo vivimos ante Dios, porque el Señor nos va a pedir cuenta de cada uno de nosotros, pastores, predicadores, evangelistas, todo por igual, ante Dios somos iguales todos. Entonces, hermano, no confiarse, ¿verdad? Si no perdonó al mundo antiguo también, que hubiera dicho, bueno, es que pobrecitos, Noé, mételos al arca, pobres, se van a ahogar, mételos pobrecitos, no van a sufrir, pobres, yo soy amor, los condenó, y nada más quedó ¿quién? Noé y 7 personas más. Entonces, hermano, no hay que jactarnos, no hay que decir yo voy a la iglesia, yo estoy bien. No. Solo Dios nos conoce el corazón, Dios sabe cómo estamos. Por eso es importante en lo que está diciendo aquí el Señor. Si condenó a los ángeles, ¿qué será de nosotros, hermano? ¿Qué será de nuestras vidas si no nos ponemos bien ante el Señor? ¿Qué será de nuestras vidas? Es importante autoanalizarnos, que el Señor nos está dando la oportunidad para que uno pueda enderezarnos y empezar una vez más en el camino estrecho, el que nos va a llevar a la vida eterna. Si no, nos vamos a perder por la eternidad en el infierno. Dios dice, mira, ahí está la vida y ahí está la muerte, pero escoge la vida. O sea, escoge mi palabra, obedécela para que vivas para siempre. Yo creo que es importante autoanalizarnos y ya dejar a un lado el que está tirado de afuera, o aquel que tropezó, o aquel que tuvo un error o algo. Mejor a nosotros mismos decirle, Señor, aquí estoy, necesito de ti. Déselo fuerte el aplauso. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto. Amén a la palabra de Dios en